Hola a todos, bienvenidos a la continuación del quinto capítulo del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Manifestación de Dolores Ángeles Martins, en Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 23 horas del día 27 de enero de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece la que mediante la presentación del DNI acredita llamarse Dolores Ángeles Martins, nacida en Valencia el 25 de junio de 1971, hija de Enrique y Neusa, vecina de Catarroja, con domicilio en la calle Camí Real número 101, puerta 4, quien a las preguntas que se le realizan de forma voluntaria y libre manifiesta que actualmente su nombre no es Dolores, porque se lo ha cambiado en el juzgado de Catarroja, siendo el actual el de Kelly Ángeles Martins, que la noche del día de hoy se encontraba en su domicilio en unión de su novio José Antonio García Muñoz Ledesma, en la habitación del fondo de la vivienda durmiendo, que por encontrarse durmiendo y muy cansada, no se ha dado cuenta de que llamaban a la puerta muy fuertemente y que era la Guardia Civil, que ha sido despertada cuando guardias civiles, después de que su novio José Antonio abriera la puerta y que no sabe cómo se encontraba el acceso a la vivienda ni los motivos que hayan tenido para atracar la entrada con un gran madero, que sabe lo de la puerta atrancada por un gran madero, porque solo se lo ha dicho su novio y los guardias civiles que han detenido a su hermano, Enrique, pero que ella no se ha enterado de nada. Preguntada para que diga cuántas personas había en su casa la tarde del día de hoy, manifiesta que estaban dentro del domicilio, sitio en la calle Camí Real número 101, puerta 4 de la localidad de Catarroja, su madre Neusa, su hermano Enrique, que está mal de la cabeza y en tratamiento psiquiátrico, su novio José Antonio y nadie más, y que ya cuando su novio había abierto la entrada para que pasaran los guardias civiles, entró en la vivienda su hermano Carlos. Preguntada para que diga si es que en su domicilio se trafica con drogas y por ese motivo habían atrancado la puerta con un gran madero, dice que no, que solamente tiene un hermano drogadicto llamado Roberto y que actualmente se encuentra en la cárcel Modelo de Valencia, que en la tarde de hoy en su domicilio no había droga y que desconoce quién puede haber bloqueado la puerta para impedir la entrada. Preguntada para que diga qué tipo de enfermedad padece su hermano Enrique y si es agresivo, manifiesta que si no se pincha las inyecciones prescritas por el médico, tiene momentos de delirios, que hasta ahora no ha visto que su hermano Enrique tenga agresividad contra otras personas. Preguntada para que diga desde cuándo no ve a su hermano Antonio, dice que no se acuerda, que desde hace mucho tiempo. Preguntada para que diga si su hermano Enrique tiene alguna tarjeta del Servicio Valenciano de Salud, de la Seguridad Social o de otro organismo donde conste su tratamiento y que tenga que llevarla encima, dice que no. Preguntada para que diga si han perdido alguna tarjeta de organismo oficial relacionado con la sanidad a nombre de su hermano Enrique, dice que no. Preguntada para que diga si sabe dónde estuvo su hermano sobre el día 13 de noviembre de 1992, dice que no se acuerda, que cree que estaba en el psiquiátrico de Vétera, pero que no puede precisarlo si no ve los documentos, que no tiene nada más que decir. Durante el interrogatorio de Kelly Ángeles, la Guardia Civil hace por primera vez mención oficialmente a una persona que posteriormente iba a dar mucho que hablar en relación con el asesinato de las 3 niñas, su hermano Antonio Ángeles Martins. Se trataba de un delincuente condenado en numerosas ocasiones por tráfico de drogas, lesiones y detención ilegal, que había escapado de la cárcel,
al no regresar de un permiso que le habían concedido el 5 de marzo de 1992. Una pregunta quedaba en el aire. ¿Por qué le preguntaron sobre Antonio? Además, la Guardia Civil iba a conocer por el testimonio de Kelly Anglés que su otro hermano, Enrique, al que habían detenido oficialmente como presunto autor del asesinato de Miriam, Tony y Desiree, era una persona con graves desequilibrios psíquicos que necesitaba meditarse. Nada más terminar el interrogatorio de Kelly, le tocó el turno a su novio. Manifestación de José Antonio García Muñoz, en Valencia, dependencia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 12:20 de la noche del día 27 de enero de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece el que mediante la presentación del DNI acredita llamarse José Antonio García Muñoz, nacido en Torrente, Valencia, el 8 de agosto de 1971, soltero, electricista, vecino de Torrente, Valencia, quien a preguntas del instructor manifiesta que se encontraba la tarde del día de hoy en casa de su novia Kelly Anglés Martins, acostado en la habitación del fondo de la vivienda, que cuando ha escuchado varios golpes fuertes en la puerta se ha despertado y levantándose ha ido a abrir viendo que la puerta la tenían atrancada con un gran madero, pero que desconoce quién pudo poner el madero para cerrar la puerta. Preguntado para que diga quiénes se encontraban en el domicilio de la calle Camirreal, número 101, puerta 4 de Catarroja, manifiesta que cuando han estado llamando a la puerta solamente había dentro de la vivienda el manifestante, su novia Kelly, su suegra Neusa y su cuñado Enrique. Preguntado para que diga quién fue el que atrancó la puerta con un gran madero, dice que no lo sabe, que supone que lo haría Enrique. Preguntado para que diga si su cuñado Enrique, al estar en tratamiento psiquiátrico, le conoce actos violentos, manifiesta que no. Preguntado para que diga si sabe dónde se encontraba su cuñado Enrique el día 13 de noviembre de 1992, dice que no lo sabe, que ese mes estuvo en el psiquiátrico de Vétera, pero que no puede precisar los días exactos, que no tiene nada más que decir. Mientras se interrogaba al novio de Kelly Anglés, llegaban a la sede de la 311 Comandancia de la Guardia Civil en Valencia 2 vehículos camuflados. En uno de ellos iba Miguel Ricard Tárrega, el rubio, quien ante el juez lo recordaba de esta manera: me llevaron esposado hasta el cuartel de Patraix y me metieron en una habitación, todo lleno de hombres, vestidos de civil. No vi ningún uniformado y nadie me decía nada, ni me dirigían la palabra. Pregunté por qué estaba ahí y me dijeron luego, ya te lo diremos. Y al cabo de un buen rato entró el novio de Kelly y un hombre de paisano le dijo, ¿es este? ¿Conoces a este chaval? Y dijo que no, cosa que era mentira. A mí no me preguntaron nada. Mientras Miguel Ricard esperaba en una dependencia del cuartel de la Guardia Civil, los investigadores decidieron requisar su vehículo. Al recaer sospechas fundadas de que el vehículo Opel Corsa matrícula V7757BJ de color blanco, del que es titular Miguel Ricard Tárrega, ha sido utilizado por los presuntos autores, toda vez que existe un testigo que observó que las niñas que habían desaparecido en Picassent habían subido en un vehículo pequeño de color blanco. Se procede a su intervención y traslado del acuartelamiento de la Guardia Civil de Patraix, sitio en C-Calamocha de Valencia, al objeto de efectuar una exhaustiva inspección ocular dirigida a la localización de indicios que conduzcan a la imputabilidad de los detenidos en los hechos objeto de esta investigación. Los guardias civiles tenían claro, y así lo pusieron por escrito, que el coche de Miguel Ricard había sido un vehículo utilizado para secuestrar a las 3 niñas y que el propio Ricard era uno de los autores, pero
¿Por qué? Ni siquiera le habían hecho una sola pregunta y le consideraban algo más que sospechoso, intuición policial o algo más. Lo cierto es que 10 minutos después de que el instructor, es decir, la persona designada para dirigir la investigación, el sargento primero Pablo Pizarro Plaza, firmara la diligencia de intervención del coche, se dispuso a tomarle manifestación a Miguel el Rubio. Manifestación de Miguel Ricard Tárrega, en Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, a la 1:10 de la madrugada del día 28 de enero de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece el que mediante la presentación del DNI acredita llamarse Miguel Ricard Tárrega, nacido en Catarroja, Valencia, el día 12 de septiembre de 1969, hijo de Miguel y Encarnación, soltero, ebanista, vecino de Catarroja con domicilio en la calle, que es el domicilio de sus padres, aunque actualmente reside en Benetúser, Valencia, en unión de María Dolores Cuadrado Badía, con la que hace vida marital, quien a preguntas del instructor, de forma libre y voluntaria manifiesta que ha sido detenido en 2 ocasiones por omisión del deber de impedir determinados delitos y en otra ocasión por no presentarse ante los requerimientos de la autoridad judicial a un juicio oral, que la tarde-noche del día de ayer 27 de enero de 1993 se ha dirigido a casa de su amiga Neusa, madre de Enrique Anglés Martins, con el único fin de visitarla para ver cómo estaba y para regalarle una bolsa de mandarinas, que cuando iba a entrar en el domicilio de Neusa ha visto en el mismo a guardias civiles que le han trasladado a la comandancia de Valencia para preguntarle sobre unos hechos. Preguntado para que diga desde cuándo conoce a Enrique Anglés, dice que desde hace unos 10 o 12 años, que esta persona es inofensiva, que está mal de la cabeza y que lo único que hace es decir tonterías y disparates. Preguntado para que diga dónde ha estado el mes de noviembre, manifiesta que en noviembre y parte de diciembre de 1992 ha estado en la cárcel de Valencia. Preguntado para que diga si tiene vehículo, manifiesta que sí, que tiene un Opel Corsa color blanco, matrícula de Valencia, de la serie BJ, pero que nunca se acuerda de los números. Preguntado para que diga si transporta en su vehículo a Enrique Anglés, manifiesta que cree que solamente ha transportado a Enrique una vez en su coche y que fue a un psiquiátrico. Preguntado para que diga desde cuándo no ve a Antonio Anglés, dice que desde que éste tuvo un permiso de la cárcel, que desde que se fugó de la cárcel no lo ha vuelto a ver. Preguntado para que diga si conoce la zona de Catadau y Yombay, dice que no conoce estos pueblos. Preguntado para que diga si ha tenido documentos de Enrique y si los ha transportado, dice que sí, que le estuvo arreglando una paga para cobrarla de la Seguridad Social, que por ese motivo tenía documentos de él en su poder. Preguntado para que diga si perdió algún documento o papel de Enrique Anglés, dice que no. Preguntado para que diga si ha tenido alguna comunicación de Antonio Anglés o si sabe si se pone en contacto Antonio con su hermana Kelly, dice que desde que tuvo un permiso carcelario, Antonio no ha vuelto a verle y que desconoce si tiene contactos con Kelly. Preguntado para que diga si conoce alguna desviación sexual o atracción especial por las adolescentes por parte de Enrique Anglés, manifiesta que no. Preguntado para que diga si su coche Opel Corsa color blanco se lo presta a alguna persona, dice que no deja el coche a nadie. Preguntado para que diga quién utilizó el coche mientras él estuvo en la cárcel, dice que el coche quedó en poder de la mujer con la que convive, que ésta no lo utilizó y que el día 13 de noviembre estaría aparcado en la misma calle donde lo dejó. Preguntado para que diga si Enrique Anglés es una persona capaz de transportar a 3 adolescentes en un coche o en otro vehículo, dice que no, que Enrique es incapaz de conducir y aunque está loco perdido, no lo considera agresivo para matar a gente, pero que su hermano Antonio Anglés sí es agresivo, que ya en una ocasión tuvo a una mujer atada con una cadena a unos postes y así le pegó una brutal paliza, que por este hecho el manifestante fue detenido ya
que, presenciando la brutal paliza que Antonio pegó a la mujer llamada Nuria mientras estaba atada a un poste, él no hizo nada para impedirlo ni lo denunció. Preguntado para que diga si conoce el paradero de Antonio Anglés, manifiesta que no sabe dónde puede estar, que ya dijo anteriormente que desde que Antonio tuvo un permiso penitenciario no volvió a verle. Preguntado para que diga si su vehículo Opel Corsa se lo dejó en alguna ocasión, Antonio Anglés dice que sí, que antes de entrar a la cárcel dejó el coche a Antonio. Preguntado para que diga si conoce a alguien que se llame Rubén, dice que sí, que conoce a un tal Rubén que vive en Alfafar, que Rubén también fue detenido cuando Antonio pegó la paliza a Nuria después de tenerla atada con una cadena a un pilar, que este Rubén vive por Alfafar y Benetúser, que se llama Rubén Darío, que tiene unos 27 años, que es soltero, alto, rubio y que no sabe qué tipo de trabajos hace ahora. Preguntado para que diga si Antonio Anglés tenía alguna tendencia especial para con las niñas y adolescentes, dice que no lo sabe, que no tuvo muchos roces con él, pero que es muy agresivo y violento y capaz de hacer cualquier cosa. Preguntado para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que no, que lo expuesto es la verdad. Posteriormente, Miguel Ricard recordaría ante el juez algunos detalles de esta manifestación. Las personas que me tomaron esa primera manifestación, había mucha gente ahí, había 8 o 9, que esta manifestación no me habían amenazado ni pegado. Me preguntaron sobre la posible participación de Enrique en la muerte de otras personas. Me preguntaron qué hacía él cuando veía a tías en televisión y yo dije que yo qué sé, que yo no, que actuaba muy normal, veía la televisión y tal y nada más. Que me dijeron que habían encontrado una receta de Enrique en la fosa donde estaban las chavalas enterradas y nada más. Me hicieron alguna pregunta más, pero ahí no me puso el guardia la mano encima. Que no dije en esta primera declaración ante la Guardia Civil que no podía estar implicado en los casos que se investigaba porque en esas fechas estaba en prisión. Esto no lo dije, no señor. Que cuando acabó esta diligencia me tuvieron detenido ilegalmente, detención ilegal, no me leyeron mis derechos, ni tenía asesoramiento jurídico ni nada. Me tuvieron ahí retenido. Lo lógico, al igual que hicieron con Kelly y con su novio, es que a Miguel Ricard le hubieran mandado a casa después de tomarle manifestación. Sin embargo, en su caso no lo hicieron. Estaba claro, desde que le intervinieron el coche, que la Guardia Civil sospechaba de él, aunque nadie supiera muy bien por qué. La siguiente gestión que hicieron los agentes fue telefonear a la cárcel modelo de la capital valenciana para comprobar si Miguel Ricard estaba en prisión el 13 de noviembre de 1992, día en que desaparecieron las niñas. El resultado de la llamada fue desalentador para los investigadores. Según el jefe de servicios del Centro Penitenciario de Hombres de Valencia, Miguel Ricard estaba encarcelado aquel día. Como reconoció ante el juez el capitán Ibáñez, esa noticia suponía tenerlo que poner en libertad. Después de su declaración, se le presentó el 13 de noviembre donde había estado y dijo que ingresado en prisión, que comprobamos telefónicamente que sí había estado en la prisión y nos vimos en una situación delicada porque había que dejarlo en libertad. Sin embargo, inexplicablemente, los guardias civiles dudaron de la información que les había sido facilitada por teléfono desde la cárcel y decidieron enviar 2 hombres del centro penitenciario para verificarlo, según el capitán Ibáñez. Se mandaron 2 agentes a la prisión personalmente para que ellos comprobaran los registros y de esa comprobación se demostró que había estado antes de esa fecha y después, pero el 13 de noviembre no estaba en prisión. Que dudamos de las afirmaciones de Miguel Ricard de que había estado en prisión porque desde el tema del rubio, el tema tal,
La manifestación que él hizo, todo nos daba la impresión de que aquello no estaba claro y que había que aclararlo más. Cuando los dos agentes regresaron, Miguel Ricard ya no había estado en prisión aquel día, como consta en el siguiente documento. En Valencia, siendo las 3 de la madrugada del día 28 de enero de 1993, por la presente se hace constar. Personados los agentes con carnet profesional números 30.096.605 y 17.192.831 en el Centro Penitenciario de Hombres de Valencia y puestos en contacto con el funcionario oficial de servicio del citado centro, se recaban datos relativos al expediente de Miguel Ricard Tárrega, consistiendo los mismos en lo siguiente. Ingresa en prisión el 19 de agosto de 1992 y es puesto en libertad el 20 de agosto de 1992. Delito cometido: utilización ilegítima de vehículo a motor. Segundo, ingresa en prisión el 4 de diciembre de 1992 y es puesto en libertad el 22 de diciembre de 1992. Delito cometido: amenazas y utilización ilegítima de vehículo a motor. Y como no estaba en la cárcel, podía haber participado en los hechos. Estos son los argumentos, al menos oficiales, que tenía la Guardia Civil para detener a Miguel Ricard. En Valencia, a las 5:30 de la mañana del día 28 de enero de 1993, el instructor extiende esta diligencia para hacer constar que una vez escuchadas las manifestaciones que como testigo ha prestado el llamado Miguel Ricard Tárrega, los componentes de esta unidad continuaron gestiones y comenzaron a efectuar las comprobaciones necesarias sobre los hechos manifestados por el citado Miguel Ricard, que trasladándose a la prisión de hombres de Valencia, una vez en contacto con el jefe de servicios de la cárcel Modelo, se comprueba que no es cierto lo manifestado por Miguel Ricard, sino que éste estuvo en prisión del 18 al 20 de agosto del 92 y del 4 de diciembre al 22 de diciembre del mismo año. Que dada la inexactitud de lo manifestado, al coincidir que el coche de su propiedad es un Opel Corsa blanco, que este coche se lo ha dejado en ocasiones al llamado Antonio Anglés Martins, considerado el instructor, que hay indicios para suponer que ha tenido participación al menos de forma indirecta como encubridor o cómplice o de otro grado de participación, se procede a la detención del mismo. Los argumentos del instructor del sargento primero, Pablo Pizarro Plaza, para sospechar de Miguel Ricard eran oficialmente dos: que no estaba en prisión en el mes de noviembre y que en ocasiones le dejaba el coche a Antonio Anglés. Argumentos cuando menos sorprendentes, porque ¿desde cuándo es un delito dejarle un coche a alguien? ¿O es que ya sabía el sargento Pablo Pizarro que Antonio Anglés tenía algo que ver? Lo cierto es que detuvieron oficialmente a Ricard, concretamente lo hicieron a las 6:20 de la mañana del 28 de enero de 1993, como presunto autor de un delito de homicidio. A esa hora se le leyeron los derechos constitucionales y Miguel Ricard manifestó que no desea declarar, que no designa abogado, que sí desea que pase aviso a María Dolores Cuadrado Badía, teléfono, y que no desea reconocimiento médico. Me leyeron mis derechos, declaró posteriormente el rubio, y dije que yo no sabía nada de esto y que quería comparecer ante el juez, que pedí que se me avisara a María Dolores Cuadrado. Facilité el teléfono. Esa chica es la madre de mi hija. Ese teléfono que pone ahí es el de su casa. La llamamos. Que la llamé al día siguiente por la mañana, me parece. Que desde luego no fue después de firmar ese documento, se tardó bastantes horas hasta que la llamé. Que desde que digo que no quiero declarar, me sometieron en primer lugar. No me pusieron la mano encima durante esa noche, exceptuando que me soltaron alguna torta y tal, que me tuvieron toda la noche cara a la pared y con la foto de las chicas en un póster grande como el que estaba en las gasolineras. La Guardia Civil
Antes de que amaneciera el día 28 de enero de 1993, ya tenía detenidos a los posibles asesinos de las niñas. Hasta acá, el 5º capítulo del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega iniciaremos con el capítulo 6. Por su atención, muchas gracias.